el tema de el aprendizaje personalizado. Yo creo que estamos en... Entonces, a mí me gustaría que las personas que nos oyen pensasen, me da igual que sean padres, madres, alumnos, profesores, directivos, colegas, hay algunos colegas, nuestros, sería muy interesante que uno preguntase cómo es tu escuela o centro educativo, con lo cual nos pone desde el jardín de infancia hasta la universidad. Entonces, claro, si nosotros pensamos en cómo ha ido evolucionando la escuela a lo largo de los años, me voy a extender un poquito, pero tú me cortas cuando quieras. No, esto... Pues, claro, aquí estamos para disfrutar de tu conocimiento. La escuela, sin tampoco hacer aquí una exégesis histórica, ni muchísimo menos, en la que yo tampoco soy experto, pero indudablemente la escuela siempre ha gravitado mucho sobre el profesor. El profesor ha sido el centro de la escena, lo que significa que la escuela se ha venido a concebir siempre como un lugar de aprendizaje, un lugar de enseñanza, más que un lugar de aprendizaje. Bueno, esto puede sonar un poco retórico, se puede decir, hombre, pero en cuanto se enseña se aprende. Bueno, habría que verlo. No siempre que se enseña se aprende. Lo importante realmente en una escuela, lo importante en una relación docente-discente no es lo que yo enseño, es lo que tú aprendes. Eso es lo verdaderamente clave. Y claro, resulta, y lo voy a dejar aquí de momento, que el alumno, el que aprende, es la persona singular. Uno no puede ser aprendido por otro, sino que uno aprende por sí mismo. Esto, por tanto, ya nos sitúa en un plano en el que digo, bueno, en la escuela actual, la actividad principal la desarrolla el profesor. Las escuelas que hace muchos años, muchas décadas, eran escuelas, vamos a decir, unitarias, sin entrar en más detalles, donde los profesores tenían todos los niveles educativos en una clase. Yo he ido a una escuela unitaria cuando era jovencito. Yo también. Bueno, y allí preparé mi ingreso, y mientras yo preparaba el ingreso con un colega, que éramos dos nada más, otros aprendían a leer con el cartón, que algunos recordarán. Teníamos aquellos mapas de cartón colgados. Había otro que estaba preparando unas oposiciones para el ayuntamiento. En fin, que los maestros entendían perfectamente que las personas somos diversas, que tenemos necesidades diferentes, que estamos en momentos distintos de desarrollo, etcétera, etcétera. Pero claro, resulta que la escuela, a partir de finales del 19, principios del 20, la escuela se organiza, de alguna manera, todas las personas, lo cual es un logro de la modernidad, pueden acceder a la escuela, o la inmensa mayoría. Por tanto, la educación se convierte en un bien general, como no podría ser de otra forma, con las limitaciones que la vida imponiendo, según también los países. Y entonces se nos ocurre organizar la escuela en función de la edad, que suena muy razonable, pero yo diría, un poco de manera por ridiculizar el asunto, ¿y por qué no organizamos la escuela en función del color del pelo de los niños? Porque el criterio es igual de sagaz el uno que el otro. Agrupar a los niños por edad supone aceptar que todos los niños de la misma edad tienen las mismas necesidades educativas o muy parecidas. Tan parecidas que el profesor puede ponerse, en cualquier foto que nosotros veamos en cualquier sitio sobre la escuela antigua, vemos que hay una pizarra, unas vitrinas, como estoy yo viendo en una presentación que me hubiera gustado enseñaros simultáneamente, pero no ha podido ser. Pero en fin, ya os lo haremos llegar de alguna manera. Entonces, ¿qué tenemos? Pupitres perfectamente alineados, mirando todos en la misma dirección. En la escuela antigua y en muchas de las actuales. Bueno, no, claro, es que esto es la escuela actual también. Entonces, todos los niños están haciendo más o menos, con diferencias. Ya sé que si nos está oyendo un profesor de primaria, querrá tirárseme al cuello diciendo, no, porque yo en mi clase hago grupos, rincones, esto, sí, bien. Pero estamos hablando de la generalidad, no de las excepciones. La escuela sigue gravitando mucho sobre el profesor. Eso significa entonces que el profesor, y no digamos ya a medida que avanzamos en los niveles educativos, el profesor lo que hace es explicar lecciones. El profesor se concibe como si fuese el sabio en el escenario. Y además es muy curioso porque en algunos lugares, particularmente en las universidades presenciales, las mesas suelen estar atornilladas al suelo. Lo cual es toda una declaración didáctica de que allí lo que prima es la lección. Y cuando tú quieres organizar un trabajo en grupos con los niños,
con los chicos, lo primero que tienes que hacer es llevarte un juego de destornilladores, suponiendo que te dejasen, para desatornillar las mesas, claro. Eso, por eso yo digo que la tecnología en la escuela no es solo la tecnología digital, es también el mobiliario. Es que ahora nosotros, el destornillador como recurso didáctico. Claro, en esta sala que las personas que nos ven no ven más que lo que la cámara enfoca, hay sillas que tienen ruedas, que se pueden mover, que ahora nos agrupamos así, luego nos agrupamos de otra forma, etc. Bueno, entonces claro, resulta que además asumimos que el mensaje que el profesor lanza, que es lo mismo que puede estar ocurriendo ahora, a lo mejor yo estoy diciendo cosas que a alguien le interesan, supongo que a uno o dos por lo menos le interesarán, y a otros no, y estarán deseando que yo pase a otra cosa, porque claro, yo no tengo más que un mensaje al mismo tiempo, pero sin embargo los receptores son múltiples. Entonces, es hacer un ejercicio de fe, pensar que todos están oyendo Radio Nacional en tal punto del dial al mismo tiempo, porque esto simplemente no es así, o puede que sí, pero que su cabeza se vaya a otro lugar. Yo por eso a mis alumnos a veces les decía en la enseñanza presente, digo, yo no quiero gente de cuerpo presente, yo quiero gente aquí, venga, haciendo este juego de palabras, gente de alma presente, y tengan ustedes aquí la cabeza, porque pueden ustedes tener el cuerpo y tener la cabeza en otro sitio, con lo cual, bueno, esto todo configura un esquema en el que el profesor es el centro del conocimiento, es el centro de la escena, es como si fuese un teatro en el que el director de la orquesta es al mismo tiempo el que vende las entradas, el que las corta en la puerta, es el acomodador, es el que toca los instrumentos y dirige la orquesta. Caramba, pero resulta, y los alumnos son los que están en el patio de butacas, pero resulta que los alumnos han ido allí para ser músicos. Y lo que tienen que hacer entonces es subirse. Esos que están en el patio de butacas lo que tienen que hacer es subirse al escenario y coger cada uno su instrumento. Y eso ya es aprendizaje basado en la acción. Si me permites un segundito, hay algunas preguntas que luego cuando acabes, Javier, daré, como han sido muchas preguntas, digo porque iba a decir espectadores, siguiendo tu ejemplo, los participantes en nuestro seminario, como han hecho preguntas previas, están aquí recogidas y luego haré yo una síntesis cuando termine, para no interrumpir. Y si alguna se queda en el tintero, prometo responderla por escrito, si es posible. Muy bien, bueno, muchas gracias. Claro, muchas gracias. ¿Qué pasa cuando habla el profesor? Esto digo a los profesores que nos puedan escuchar, pero también yo le hablo mucho a los padres, para que los padres también tengan argumentos para hablar con fundamento con los profesores de sus hijos. ¿Qué ocurre? Bueno, tengo aquí ahora un gráfico yo delante que hizo un señor de Nueva Zelanda que luego yo lo he reproducido en las redes y en mi blog y demás, que dice, ¿qué pasa cuando habla el profesor en una clase? Pues que los números naturalmente son una cosa figurada para hacer una descripción, más o menos, es una especie de caricatura de lo que puede ocurrir. Pues que hay un 25% que están activamente desconectados, ¿sí? Porque la vida le da a las personas muchas razones para no estar conectados en una clase de física cuántica, de antropología o de vaya usted a saber qué cosa. Hay otro 25% que están pasivamente desconectados, es decir, que te miran, incluso te piden que des la clase, porque bueno, esto les da un tiempo sin reto. Yo estoy allí, ¿a qué vas a clase? A tomar apuntes. Yo en el año 89 hice una investigación sobre lo que entonces llamábamos hábitos de estudio en la universidad, con una muestra de casi 5.000 alumnos, y la clase es el ámbito de la toma de apuntes. Los alumnos van a clase a tomar apuntes, por eso se criticaba tanto antes la clase, diciendo la clase expositiva es ese sistema por el cual lo que está en los papeles del profesor pasa a los papeles del alumno sin haber pasado por la cabeza ni del uno ni de los otros. Entonces, claro, ¿a qué van los alumnos? A recoger una información. Fíjense que esto ocurre hoy, ahora. A recoger una información que luego se aprenderán de memoria para luego reproducir en un examen que les preguntará, di todo lo que sepas del barroco. Bien, que está muy bien. Y aprovecho para hacer un elogio de la memoria. La memoria es importantísima y la memoria se debe cultivar, pero la memoria es solo una pequeña parte de las capacidades que nosotros tenemos que poner en marcha en el trabajo intelectual. Tampoco hay que demonizar la memoria. Bueno, no, es que si la memoria no funcionase, yo de entrada ya no podría estar hablando de lo que estoy hablando, porque esto, hombre, me lo he traído improvisado de casa, pero lo tengo en la memoria de alguna manera. Entonces lo que ocurre es que, en fin, lo que hay que saber es establecer luego las conexiones para que, pues, cuando dicen los alumnos, ¿podría usted repetir?
¿Qué? No, en general. ¿Pero qué es lo que no entiendes? No, en general. Bueno, no entender en general es estar en un estado de nebulosa. Por lo tanto, ningún tipo de respuesta satisface a alguien que no entiende. De alguna manera. Claro, usted está desconectado hasta que no se conecte y haga una pregunta concreta y no entiende usted por qué la varianza entre grupos, los grados de libertad son 23 en este problema, pues no podemos avanzar. Bueno, entonces quiere decirse que luego podemos tener otro 20% que a lo mejor son alumnos que intentan escuchar y que siguen el ritmo, pero que quizá no te preguntan o te hacen una tímida pregunta porque tampoco quieren quedar mal, porque con esto estoy describiendo una escena en la que el profesor habla, yo hablo y ustedes escuchan. Luego hay un 15% que te atienden, pero que no se atreven a pedir tampoco demasiadas aclaraciones. Y hay un 10% que están confiados y tranquilos y que siguen el ritmo del profesor. Y otro 5%, esto ya para ser un poco mordaz, que lo que estás explicando ya se lo saben o ya te lo han oído 25 veces. Entonces al final dice, bueno, oiga, ¿qué tal si cambiamos el sistema? Porque estar trabajando solo para el 10% de la clase parece que es una cosa bastante poco eficiente. Bastante poco eficiente, bastante porra. Bueno, pero hay una cosa, un aspecto, una dimensión de la escuela actual en la que he puesto énfasis en que está demasiado centrada en el profesor, en la que se concibe demasiado como espacio de enseñanza más que de aprendizaje. Por tanto, que esto será luego, le llamaremos poner las manos en la masa, le pondremos aprendizaje basado en la acción, le llamaremos trabajo colaborativo, cooperativo, es decir, el alumno como constructor del conocimiento, tantas cosas que podríamos decir que aburriríamos aquí a todo el mundo. Pero quiero ahora destacar otra cosa, de por qué este modelo no es adecuado. Este modelo no es adecuado por varias razones. Uno, porque no es cierto que las personas de las mismas edades tengan las mismas necesidades educativas. Pero aunque no tuvieran la misma edad, tampoco tendrían las mismas necesidades educativas. ¿Por qué? Porque las personas tenemos velocidades de desarrollo diferentes, las personas tenemos motivaciones distintas, tenemos backgrounds familiares y personales distintos, y todo esto tiene un impacto. Tenemos intereses distintos. A ti te puede gustar mucho la literatura y a mí me puede gustar mucho la navegación a vela. Pues, perfectamente legítimo. Muy bien. Entonces, hay una cosa, un elemento aquí que a mí me parece que es crucial, y es entender que la escuela no está para promover la igualdad. La escuela está para promover la equidad. Y promover la equidad significa darle a cada alumno lo que necesita en el momento en que lo necesita. Promover la igualdad significa, en la práctica muchas veces, tratar de conseguir los mismos resultados. Y esto, claro, esto funciona cuando nosotros educamos clases. Digo educamos entre comillas. Sí, porque educamos, y entonces yo me tengo que dirigir ¿a quién? Cualquier profesor que me esté viendo sabe que, o sea, reconozcamos que esto es así. Si yo lo he hecho durante 30 años, pero a mí he reflexionado un poco y me doy cuenta de que eso no funciona. Estamos pensando en el alumno medio. Pero el alumno medio es... ¿A quién representa la media? ¿Tú qué explicas estadística? La media representa solo al que está en la media. Esto es como lo de los pollos. O sea, si yo me como 2 pollos y tú no te comes ningún pollo, la media es que cada uno nos hemos comido un pollo. Pues no, señor. Eso no es así. Entonces, el alumno medio no existe porque es una abstracción. Entonces, lo que ocurre es que lo que sí existe es la diversidad. Lo que existen son las diferencias individuales. Y tengo un gráfico aquí que de todas maneras yo creo que está en mi blog en algún sitio y la gente que le interese sabrá encontrarlo. Y son datos de un estudio empírico que tiene muchísimo interés. Cuando nosotros tomamos el 1% superior, es decir, alumnos que en un test de capacidad, inteligencia, aptitudes, cualquier aptitud diferencial de inteligencia, etcétera, están en el percentil 99, uno diría, hombre, los que están en el percentil 99, ese 1% superior de la distribución serán más o menos todos iguales. Bueno, pues cuando esos alumnos son evaluados con test de suficiente dificultad, en términos de CI, que a la gente lamentablemente le suena demasiado el CI, luego diremos por qué, pues los niños que están en un percentil 99, cuando son reevaluados correctamente, llegan a tener puntuaciones, en grandes grupos, claro, que están entre 135 y 200. Un niño, claro, se vuelve a reproducir completamente la curva normal. ¿Esto qué significa desde el punto de vista práctico? Porque es una cuestión técnica que además sin ver el gráfico, comprendo que para ustedes es más complicado. Pues miren, esto quiere decir, entre otras muchas cosas, que las diferencias en la velocidad de aprendizaje de los alumnos
incluso de la misma edad, estoy hablando de datos empíricos, por lo tanto de datos reales, no de una teoría. No la imaginación. No, en función de la capacidad son extraordinarias. Hasta el punto de que hay alumnos que llegan a tener entre sí diferencias curriculares de hasta 2 años y medio. Entonces ahora dígame usted cómo vamos en una escuela basada en el profesor, como yo estoy explicando a toda la clase, cómo atiendo a este niño de alta capacidad, que ahora voy a hablar en un momento de ellos, o cómo atiendo a aquel otro que tiene una cierta dificultad, o cómo atiendo a aquel otro que está desmotivado, o cómo atiendo a aquel que... Y ahí viene el problema. Entonces, claro, dice, pues entonces no podremos pensar en los grupos, tendremos que pensar en las personas singulares. Y la idea es que la diversidad, las diferencias individuales existen, incluso en aquellos grupos que la gente le encanta etiquetar, porque eso es lo simple. El grupo de los más capaces. Pues el grupo de los más capaces es tan diverso que hay niños que con un pequeño programa de enriquecimiento a la semana tendrían suficiente, y hay otros niños que probablemente tendrán que hacer toda la primaria en 6 meses, como hay casos que ya han ocurrido. Puedo mencionar un caso, que es el caso de Terry Tao, que hoy mismo pasa por ser, es un profesor de matemáticas de Stanford, por ser el número 1, el matemático número 1 que ha recibido la medalla Field, etc. Bueno, he conocido un alumno de esas circunstancias. Bueno, por tanto, esto puede ocurrir, lo cual no quiere decir, por tanto, decir, es que estos son los... No, perdone, cada alumno es singular, absolutamente. Otra cosa, lo mismo que los corredores, lo mismo que los violinistas, todo el mundo. Ahora, hombre, ¿hay corredores que más o menos son del mismo nivel? Sí. ¿Hay jugadores de tenis que más o menos son del mismo nivel? Sí. ¿Hay niños que su capacidad intelectual y su velocidad de aprendizaje es más o menos igual? Sí. Claro, naturalmente, yo puedo tener muchas personas que se parezcan a mí. Bueno, yo no soy nada de esto de alto de nada, pero en fin. Bueno, entonces, claro, ahora vienen 2 preguntas terroríficas que yo haría a la audiencia. ¿Saben los profesores cuál es la capacidad de sus alumnos para el aprendizaje? Entonces aquí yo me atrevo a responder, no lo saben, porque no lo han verificado, los niños no son evaluados intelectualmente, emocionalmente, etcétera, etcétera, de manera habitual en las escuelas. Cuando mucho nos encontramos que se les evalúa en tercero, sexto y no sé qué otro curso de la ESO, etcétera. Pero, claro, si yo tengo niños diferentes todos los años, yo tendría que resolver y saber cuál es su capacidad potencial, cuál es su potencial. Porque no olvidemos que el objetivo final de la escuela, de la educación, es conseguir que las personas rindan con arreglo a su potencial. No que sean el primero de la clase, sino que seamos capaces de desarrollar óptimamente sus capacidades. Y el que pueda ser ganador del premio Nobel, que lo sea. Pero es decir, nosotros no educamos para que la gente sea famosa. Lo importante es que la gente sea feliz. El problema está en, ¿cree usted que es feliz un niño que puede hacer los cursos de 2 en 2 cuando el profesor sistemáticamente lo atenaza a que esté en la página 14 del libro? Esto simplemente es, para un profesional de la educación, me parece que es una actitud indigna. Esto no se puede tolerar. Sobre todo es hacer bonsáis. Claro. Igualitarismo masificador. Y esto es demoledor. Para las personas, es demoledor para las familias y es demoledor para la construcción social. Y es profundamente injusto, y quien más sufre generalmente son las personas que tienen menos capacidad de respuesta o de hacer un bypass al sistema. Menos recursos. Claro, yo siempre digo, bueno, es que si papá tiene recursos, pues me traerá una institutriz de Calahorra o mandará al niño a estudiar no sé qué en Texas. Pero ¿y si no tiene recursos? Pues es una injusticia social enorme que por una actitud o un enfoque de la educación inadecuado las personas dejen de desarrollar su potencial. Bien, ahora es cierto que el que tiene potencial, si no quiere desarrollarlo, pues bueno, no hay nada que hacer. Ya no sé quién decía, no recuerdo esta frase, pero la recordaba esta mañana: si quieres aprender, nadie te puede parar, pero si no quieres aprender, nadie te podrá ayudar. Bueno, lo que ocurre... Entonces, esta era la primera pregunta: es, ¿sabéis los profesores cuál es la capacidad potencial de vuestros alumnos para el aprendizaje? 1. 2. Comprobáis de manera habitual, que esto se llama evaluación diagnóstica, evaluación inicial, sí. Comprobáis de manera habitual lo que saben y saben hacer y lo que no, para programar el itinerario de aprendizaje de cada uno. Ya estamos empezando a hablar de educación personalizada, estamos empezando a hablar de aprendizaje personalizado, porque el aprendizaje es la actividad central de la escuela.
porque la formación intelectual es la razón de ser de las escuelas. Si no fuera por eso, los niños ya se podrían educar en su casa. Pero claro, la escuela, la familia es insuficiente para educar intelectualmente a sus miembros, y por tanto, por eso hemos creado los centros escolares. Si no, los centros escolares no harían falta. Bueno, no existieron siempre, las familias sí, pero los centros no. Bueno, entonces esto significa dos cosas. Uno, todos los colegios deberían, a mi juicio modesto, venir obligados a tener un plan de identificación sistemático del potencial de todos los escolares. Y aquí estarían todos, desde los que tienen poca capacidad y necesitan un apoyo, que normalmente estos se autoidentifican y todo el mundo los conoce, pero también de los que tienen más capacidad, o mucha capacidad, o extraordinaria capacidad y necesitan medidas muy excepcionales. Tan excepcionales como su capacidad. Eso significa respuestas personalizadas a una cosa que a ti te va a gustar, a las necesidades educativas personales. ¿A qué te gusta? Me encanta, Bien, me encanta. Ya está, fíjate, Lo bueno que es conocerse, bueno, lo bueno que es entonces, conocerse. bien, pero claro, y ahora la otra pregunta es, ¿realmente está establecido lo que los niños, digo niños, cuando digo niños, naturalmente digo niños y niñas, pero quiero decir niños, jóvenes y demás familia, están establecidos los estándares de rendimiento? Es decir, ¿está explicitado? Tú, como antiguo profesor y director de colegio, sabes muy bien lo que te digo. ¿Está explicitado lo que los niños tienen que saber y saber hacer en cada materia y en cada edad? La respuesta es no. Rotundamente. Si cogemos los decretos curriculares, vemos que ahí está muy bien descrito lo que hay que enseñar. Pero lo que yo digo es que lo que tiene que estar es lo que hay que aprender. Yo quiero recordar aquí, con dos colegas de la Complutense, la profesora María Castro y el profesor José Luis Gaviria, hicimos hace unos años una cosa preciosa, dirigimos un proyecto en Navarra, que están los libros por ahí publicados, o sea, en el Departamento de Publicaciones del Departamento de Educación del Gobierno de Navarra se pueden ver, que son los estándares de rendimiento, que son los, digamos, objetivos de aprendizaje específicos para toda la primaria y para la educación infantil también, para la lengua española, para el euskera, para el inglés, para las matemáticas. Cuando le planteamos esto a los profesores, lo primero que dijeron es, eso es imposible, eso no se puede hacer. Al final llegaron a formular 300 estándares para las matemáticas en la primaria. Bueno, eso por razones que no son ahora del caso no llegó a implantarse, pero ahí está. Y es más, hubo una profesora que yo de esto me enteré después, que tomando los estándares de lengua se le ocurrió, que era la idea que nosotros teníamos detrás y el proyecto hubiera seguido adelante, se le ocurrió escribir un libro y pensar en actividades que promoverían el logro, razonablemente, el logro de esos estándares, que era justo lo que estábamos buscando. De tal manera que si tú tienes establecido, porque claro, esto, a ver, quizás esto es un poco técnico, pero es muy fácil de entender. Los ríos de España. Los ríos de España son un contenido, en principio, que puede estar en una lección de un libro. ¿Cuáles son los objetivos que tú como profesor te planteas sobre los ríos de España? Porque a lo mejor hay un profesor, voy a simplificar por abreviar también, puede decir, bueno, que se sepan los nombres. Otro dirá, que los identifiquen en un mapa mudo. Otro, que relacionen el caudal y la sedimentación. Que relacionen las características edafológicas del terreno en el cauce bajo del río y los cultivos. Bueno, acabo de mencionar tres cosas que tienen un nivel de complejidad absolutamente distinto, desde un ejercicio de mera memorización hasta lo último que he dicho, que supone ya una interrelación de conocimientos enormes. Bueno, entonces, claro, pues esto es muy importante. ¿Cuál es el potencial de mis alumnos para aprender? 2. ¿Qué tienen que aprender? Es decir, ¿cuáles son realmente las capacidades, las competencias, las destrezas, etcétera, etcétera? Bueno, entonces, si nosotros vamos a un enfoque singularizado, personalizado, y somos capaces de conocer la capacidad de los alumnos, porque no todos podrán hacer 100 metros en 9,8 segundos. Seamos realistas. Ni tiene por qué. Ni tiene por qué. Lo importante es que corran lo suficiente para que estén sanos y felices. Pero claro, vamos a ver, es que esto es lo de siempre. Quod natura non dat, salmantica non prestat. Entonces quiere decir que además apunta a otra cosa muy importante. Es que el talento no se desarrolla de manera espontánea. Es que el talento se desarrolla como consecuencia del trabajo, entre otras cosas.
la práctica deliberada. Por eso, los niños que tienen talento, que tienen alta capacidad, y sé que hay muchos padres y profesores que nos estarán escuchando, si no es identificado su potencial, no les daremos una enseñanza o unas circunstancias de aprendizaje con el nivel de reto que le permita desarrollar su potencial. Y entonces ganarán la vuelta al colegio en una carrera, pero no ganarán el Campeonato de España de velocidad los que puedan hacerlo, o el Campeonato de Europa o el Campeonato del Mundo. Cada uno lo que quiera hacer. Y también es posible que uno pudiendo ganar el Campeonato del Mundo, decida que lo que quiere no es correr, sino dedicarse a otra cosa. Perfectamente legítimo. Lo que no es razonable es que un niño, pudiendo llegar muy lejos, no llegue porque el sistema se empeña en mediocrizar sus resultados. Esto es intolerable. Un enfoque personalizado es un modelo de escuela que lo que hace es apuntar al desarrollo del talento. Porque además, si me permites, cuando ese niño desarrolla su talento, también está ayudando a que los demás, por imitación o por otros efectos, desarrollen el suyo. Efectivamente. Por lo tanto, también tiene una dimensión social muy importante. Tiene una dimensión social muy importante, entre otras razones, en el entorno inmediato en el que el niño se mueve, porque, creo yo, en un planteamiento educativo ya más que instructivo, las personas deben aprender desde muy pronto que tenemos una cierta obligación moral de desarrollar nuestra capacidad para ofrecer el mejor servicio posible a los demás. Mis talentos no son para que yo me los guarde en una cajita, eso no tendría ningún sentido, sino que cuando un investigador estudia para descubrir algo y no se lo lleva a su casa metido en una cartera, sino que publica, lo difunde y lo hace llegar a todo el mundo para producir algún avance social. De alguna manera una vocación de servicio social. Efectivamente, porque, claro, en fin, podríamos incluso hacer aquí una digresión filosófica diciendo que, en fin, el desarrollo de la libertad implica, ¿verdad?, el hacerse para trascenderse, es decir, no para quedarse encerrado en uno mismo. Por tanto, claro que sí, y hay trabajos colaborativos, hay trabajos cooperativos, sin que esto signifique, lo digo un poco al paso, que los niños más capaces que antes aprenden se conviertan en pseudo profesores o profesores particulares del resto de sus compañeros. Eso es otra cosa. Porque yo recuerdo, porque una persona cuando tiene mucha capacidad necesita invertir mucho tiempo. Si pensásemos, yo a veces pongo este ejemplo que a mí me sirve, no sé, es un poco tonto. Imaginemos que las personas encima de la cabeza tuviésemos un recipiente, ¿verdad?, que representase nuestra capacidad. El que tenga un vasito pues lo llena de agua enseguida. El que tenga un cubo, pues tarda más. Y el que tenga un tonel de 500 litros, ¿sabe usted lo que hace falta para llenar un tonel de 500 litros? Pero este niño, ¿cómo va a ser de alta capacidad? Pero fíjese usted, si está todo el día estudiando, digo, pues por eso, tarugo, por eso. Porque tiene tanta capacidad, su capacidad de aprender y su capacidad de profundizar y de interrelacionar los conocimientos es tan enorme que por eso tiene que dedicarle mucho tiempo. Que el cuerpo le pide más. Claro, y además tiene que ir a su velocidad. A una velocidad, por decirlo con más precisión, que esto en el fondo es algo que la gente más técnica conoce muy bien, que es la zona de desarrollo proximal de Vygotsky, es decir, necesitamos un reto que esté ligeramente por encima de nuestras posibilidades. Esto lo sabe perfectamente el que entrena. El que entrena dice más rápido, y en un momento dado, cuando ve cómo va el personal corriendo en la pista, dice un poco más despacio, brazos arriba, inspirar, expirar, ¿no? En esta zona esa es la zona de un exceso de reto produciría frustración, pues no soy capaz, no llego. Y un exceso de facilidad produce abandono. ¿Sí? Bueno, entonces como ven aquí hay muchas cosas, pero yo creo que tenemos que entrar, porque si no me voy a alargar aquí en exceso. Yo cuando digo ¿saben los profesores cuál es la capacidad potencial? O cuando digo las escuelas tendrían que venir obligadas a conocer la capacidad de sus alumnos, lo que estoy diciendo es hay que identificar aquellas variables que son relevantes para el aprendizaje. Claro, porque alguien que nos oiga dirá, bueno, es que no es todo la inteligencia. No, claro que no, las personas somos una realidad unitaria. Pero cuando uno va al médico, tampoco nos hacen todas las pruebas de manera simultánea, nos tienen que analizar para luego componer, ¿verdad?, otra vez el homeostato cuando se descompone. Pero la idea es que los niños deben recibir un estímulo que muchas veces es diferente del de sus compañeros, aunque la edad cronológica sea la misma. Entonces, ¿qué ocurre?
que si volvemos a lo que dije al principio, si el profesor está en el centro de la escena y es él el único que tiene el contenido y nos va a explicar de los ríos de España lo que dice el capítulo 3 del libro de la editorial que él o su director de colegio ha elegido, pues estamos simplemente en un mundo que no existe. Porque si yo ahora abro el navegador y busco ríos en Google o rivers o lo que fuere, me voy a encontrar con millones de informaciones relevantes que pueden satisfacer. Entonces, ¿y con cuál me quedo? Ah, pues mira, eso ya apunta a que los niños ahora tienen que aprender a buscar, seleccionar, ponderar, valorar, saber qué es relevante para responder una determinada pregunta. Aprender a decidir. Aprender a decidir, tener capacidad crítica, porque crítica viene de Quirineo, que quiere decir capacidad de discernimiento. Por lo tanto, saber discernir lo que me interesa de lo que no me interesa para un problema, saber, hay que enseñarles, por tanto, si una fuente... Lo que quiero decir, en síntesis, es que en un mundo, en una sociedad digital, no podemos seguir, y que además va a una velocidad exponencial enorme, no podemos seguir con una escuela analógica, donde el saber se limita a lo que el profesor sepa, a lo que el libro diga, y el ritmo de aprendizaje de los escolares es el que el profesor determine, o el que determine el boletín oficial del Estado o de la comunidad autónoma. No, señores, yo creo que tenemos que dar un giro copernicano a la escuela, tenemos que dar un giro que, apoyándose precisamente en un uso cabal de la tecnología, nos permita hacer un aprendizaje personalizado, es decir, una vez establecido lo que las personas tienen que saber y saber hacer, verifiquemos con frecuencia qué es lo que dominan y lo que no, y enseñémosle. Hay una entrada en mi blog que es una traducción de un artículo de Stanley sensacional sobre esto, es enseñemos a los niños solo lo que no saben, porque no se empeña. Por eso algunas veces yo tengo una entrada que he titulado en el blog y digo, mamá, vete al colegio, o no, vete tú al colegio, pero yo me aburro. ¿Por qué se aburre? Porque el profesor se empeña en enseñarle lo que el niño ya sabe. Oiga, pero ¿y usted por qué me hace leer la M con la A? Si yo ya me he leído los 3 tomos del Señor de los Anillos, aunque tenga 6... Bueno, esto no es habitual, pero podría ocurrir. Bueno, en fin, total. Sociedad digital, escuela digital. Podemos decir aquí, porque viene al caso, y es arrimar el asco a nuestra sardina, que los profesores en fin, vamos a empezar por los coordinadores, las personas que tienen posiciones relevantes en la Facultad de Educación de esta universidad en la que estamos, van a empezar el viernes un curso sobre tecnología digital aplicada al aprendizaje, en la que vamos a estudiar durante 40 horas un modelo que llamamos enseñanza inversa, aprendizaje inverso, flip classroom, flip learning, o como queramos llamarlo. ¿Para qué? Pues para que nuestros profesores en UNIR, en la Facultad de Educación, que tú tan ilustremente diriges, pues aprendan, manejen y formen a sus alumnos con unos medios, con unos procedimientos didácticos, con unos recursos que son los que ellos han de tener que poner en marcha cuando lleguen a la escuela. Porque o se van a encontrar con una escuela que ya será una escuela digital, en algunos casos, lamentablemente pocos, o tendrán que transformar la escuela que encuentren. Por tanto, aquí tenemos, y la otra cosa, arrimaré otra ascua a la sardina también, la Escuela de Formación de Profesores en Competencias Digitales de la UNIR va a poner en marcha ahora, en muy poco tiempo, una oferta modular para que los profesores que están en ejercicio digan, pues yo me quiero formar en esto, yo quiero aprender aquella tecnología, yo quiero saber cómo manejar un vídeo y ponerle preguntas y enriquecerlo para usarlo con mis alumnos, yo quisiera saber cómo usar el Twitter en clase, tantas cosas. Pues eso lo vamos a hacer también, de tal manera que vamos a atender a los dos planos, a los profesores que están en ejercicio y a los formadores de los futuros profesores, que me parece una aventura enorme. Yo ya sé que los padres que ahora tienen niños, por ejemplo, con dificultades de aprendizaje por defecto o por exceso de capacidad, el gran drama de este país es la desatención del talento, en particular de los niños de alta capacidad o de más capacidad, y por tanto el desarrollo de su talento con una educación que sea suficientemente estimulante. Por eso ahí estás viendo, ahora están surgiendo, afortunadamente, la sociedad civil se está organizando y se acaba de crear no hace mucho una plataforma de apoyo a las altas capacidades, donde los padres han tenido que organizarse porque no encuentran respuestas adecuadas. La sigo en Twitter. Bueno, pues esa plataforma de apoyo a las altas capacidades, que yo también sigo, bueno, pero claro, pero al mismo tiempo me produce un poco de preocupación y de pena que los profesores tengan que hacer lo que se supone que la escuela tendría que darles hecho.
o que los profesionales tendrían que haberles hecho. En fin, bueno, aquí hay todo un tema enorme que daría para muchas sesiones. Hemos conseguido, no sé, la cuadratura del círculo. Bueno. Porque has contestado a todas las preguntas que no te he hecho solo con la primera. Bueno, eso está ¿y bien. cómo va la escuela? Entonces ya tenía otras 3 o 4 preguntas que ya no las debo hacer porque las has contestado. Bueno, Esto es o sinergia o sintonía, o por cualquier caso te lo agradezco un montón. Y de alguna forma ocurre lo mismo con la mayoría de las preguntas que nos habéis hecho, las que dejasteis en el formulario. Pues es que estoy mirando aquí y prácticamente todas las has contestado ya. Como ha adquirido de alguna forma el compromiso que las que no se hayan podido contestar habrá algún tipo de eco, ya las pondremos en el blog o en algún... No van a quedar desatendidas, pero es que de verdad, primero que son muchas y segundo que la gran mayoría, por lo menos a nivel de enfoque o de aproximación conceptual, están todas contestadas. Así que yo lo único que me queda, Javier, es darte las gracias porque ha sido un estreno del seminario para el curso 2015-2016 de honor, y a todos los que habéis participado siguiéndonos y a través del Twitter también, que habéis estado interviniendo, pues daros también las gracias y deciros que estamos en un aprendizaje abierto y seguimos en las redes vinculados continuamente. Tanto Javier como yo somos personas muy mediáticas. Espera, que quiero decir una cosa antes de terminar. Esto significa, pues lo escribí el otro día en el blog, pero para los que no lo hayan leído, muchos profesores dicen, uy, pero eso de la tecnología a mí me pilla cansado, me pilla mayor. Yo ya no, el problema de la tecnología no es un problema de edad, porque tú y yo ya peinamos algunas canas. Yo bastante. No es un problema de edad, es un problema de actitud. Y cambiar el modelo de escuela no es un problema de grandes inversiones, es un problema de diseño pedagógico. Y el diseño sale de aquí, de la cabeza, y sale del corazón también, de la actitud, de saber que delante tenemos estudiantes, tenemos compañeros, tenemos... Es decir, hay que fumigar toda la democracia, perdón, he querido decir la burocracia, no, el por técnico favor. que lo borre. Un lapsus. Eso no, el lapsus lingüe, no estaba pensando en nada de esto. Sí, estaba pensando, digo la burocracia, porque estaba yo pensando burocracia. cuando venía en el director. Los directores de las escuelas tendrían que ser, como dice el informe McKinsey, instructional leaders. Tendrían que ser líderes en la instrucción. Los profesores tendrían que entrar en las clases de otros profesores. Vamos hacia una escuela que no tendrá, las aulas no estarán divididas por paredes. El currículo es abierto. La situación será totalmente, digamos, nos moveremos en un contexto borroso en el que un profesor explicando en una tarima no puede, con un sistema expositivo, conseguir el desarrollo de las capacidades de las personas para el siglo XXI. Y si nosotros nos empeñamos en ser profesores del siglo XIX que enseñan contenidos del siglo XX, alumnos del siglo XXI, fracasaremos. Esta es la idea. Pues... Se puede, joven o viejo, con recursos y sin ellos. Siempre hay una solución para cada problema si se quiere. Porque los maestros de las escuelas unitarias de las que hablamos al principio no tenían muchos recursos, pero con una simple hoja de papel sabían explicar lo que era la unidad, lo que era la mitad, y explicaban los quebrados sin material didáctico, como se le llama. He tenido la gran suerte de beneficiarme de la gestión de un director, no voy a decir aquí ahora el nombre, que a principios de los años 70 era un auténtico líder pedagógico que me permitió en el aula hacer varias de estas cosas que estás diciendo. Y no hacía falta un presupuesto extraordinario. Claro que no. O sea, me ha encantado esto que has dicho, de la cabeza y el corazón, ¿no? Y la actitud. Así lo pienso. Bueno, es que pues, si no, no me podría dedicar a esto. Pues nada, mil gracias, Javier. Estoy ti. feliz de haber podido compartir Encantado. este rato contigo y con nuestros Saludo. participantes. Hasta la próxima. Adiós a todos.